Este sábado en Sala de Prensa, los abogados especialistas en propiedad horizontal, Ramiro Serrano, Germán Molano Vaquero, Gustavo Adolfo Martínez Rojas y los administradores de Titán Plaza Bogotá, ingeniera Yasmín Lombana Romero, y del Centro Comercial Cuarta Etapa en Bucaramanga, Hernando Durán Gómez y Hansel Morales de Unicentro Yopal. Hablando sobre los decretos presidenciales y las resoluciones ministeriales en propiedad horizontal para centros comerciales, copropiedades mixtas, residenciales y edificios en Colombia. Síguenos por nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook Live, YouTube e Instagram. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Sala de Prensa. En este sábado hemos querido hacer un programa muy interesante para la gente que de una u otra forma tiene propiedad horizontal en Colombia, donde llega nuestra señal de nuestro programa. La propiedad horizontal recopila el gremio de centros comerciales, conjuntos mixtos, es decir, residenciales y los que tienen locales o centros comerciales y edificios. En ellos está catalogado como tal lo que llaman propiedad horizontal. Para hablar de estos temas que han tenido unas modificaciones en este tema de la pandemia, desde con los nuevos decretos y con todo lo que ha venido sucediendo en estos últimos 3 meses por este tema de la emergencia sanitaria en Colombia, hemos querido invitar a 3 autoridades sobre este tema. Uno es el doctor Gustavo Adolfo Martínez Rojas, es abogado de la Universidad San Buenaventura, especialista en Derecho Procesal con énfasis en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. También nos acompaña el doctor Germán Molano Vaquero, que es jurista, consultor inmobiliario a nivel nacional e internacional, director de Adjurim Consultores Limitada, presidente del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal, y también nos acompaña desde la ciudad de Bucaramanga el doctor Ramiro Serrano, que está con nosotros también hoy. Él es abogado y es columnista de Vanguardia Liberal en la ciudad de Bucaramanga, es miembro de la Junta Niños de Papel en la ciudad bonita de Colombia. Señores, son ustedes muy amables, bienvenidos a Sala de Prensa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien. Muchas gracias, Lina y Oscar. Un saludo especial a todos mis compañeros de Sala de Juntas. Sala de Prensa. Mesa de Juntas, pero mesa de... no. Aquí en Sala de Prensa. Señores. Oscar, a usted un saludo también y al doctor Germán. El doctor Ramiro también. Voy a iniciar el programa con una pregunta para los 3. Y tiene que ver básicamente con lo que estaba diciendo al comienzo del programa, básicamente hablando de los temas de propiedad horizontal, que ha sido básicamente uno de los talones de Aquiles en los gobiernos distritales y departamentales, teniendo en cuenta que desde que la ley 675 de 2001, que tiene muchos vacíos y que nunca han sido, digamos, atendidos por los gobiernos para hacer modificaciones, pero sin embargo, con la nueva pandemia, con esta pandemia, se ha venido sacando varios decretos que ha sacado la presidencia y sus ministerios respectivamente. Se han acordado el tema de propiedad horizontal, reconociéndolo de esta manera como un tema interesante, ya que acá más o menos se condensa el 85% de la población colombiana. Y con esto les pregunto a los 3, ¿qué tan oportunas y certeras han sido las reglamentaciones que el gobierno y sus ministerios con respecto a la pandemia en la aplicación de la propiedad horizontal ha tenido? Doctor Germán Molano, empecemos por usted. Bueno, muy bien, buenas tardes. Realmente creo que no fue muy afortunado el decreto que tuvo que ver con las reuniones no presenciales. Hay demasiada interpretación, hay confusión. Para unos el 100% debe estar presente en la deliberación y en la toma de decisión. Para otros no es necesario, que solamente se cumplan los quórum que define la ley y los reglamentos de propiedad horizontal, pero de todas maneras ha despertado el entusiasmo de todo el mundo de participar en el asunto, porque realmente lo que tenemos es que reconstruir ya la propiedad horizontal a partir del régimen jurídico, pero hay que tener mucho cuidado porque pues ya hay algunas irregularidades que se han cometido en la realización de asambleas no presenciales, pero creo que el resultado lo veremos después de que pase todo este tema del estado de excepción. Doctor Gustavo Adolfo Martínez, ¿cuál es su punto de vista? Yo por filosofía de vida siempre considero que lo que se expide y lo que se hace por el Estado es bueno, porque para mí el Estado somos nosotros mismos. Entonces a mí me han gustado los decretos y las normas que se han expedido. Obviamente
la norma no siempre será completa. Nosotros tenemos que, como abogados, establecer unos criterios de interpretación basados también en esas normas y trabajar de la mano con cada uno de nuestros conjuntos y con base en ello crear nuestros propios estatutos y reglamentos o nuestras propias a las situaciones que se nos vienen. Un ejemplo es que, aunque hace muy poco, digamos que solamente esta semana se vino a crear un protocolo de bioseguridad específico para las propiedades horizontales, ya veníamos tomando de los protocolos que se iban dictando para otras actividades y podíamos crear al interior de cada uno de nuestros conjuntos esos protocolos propios. De manera que yo pienso que con la legislación que nos están dictando, aunque nunca será suficiente, no me queda que sean esos que son buenos elementos para poder actuar. Doctor Ramiro Serrano, desde Bucaramanga, su punto de vista. Bueno, para mí ha sido muy productivo. Yo me identifico mucho con lo que han dicho mis antecesores. A ver, una cosa es la pandemia y otra cosa es la propiedad horizontal. Lo que pasa es que la pandemia nos abrió hacia una realidad que es muy diferente. Hay que entender que todas las normas que se generaron a nivel de aislamiento y eso son de las puertas para afuera. De las puertas para adentro tenemos una propiedad privada donde la ley nos ha hablado que hay unos bienes comunes no esenciales que tenemos que entrarlos a reglamentar y los bienes comunes esenciales que hacen parte precisamente de cada unidad privada. Entendiendo este concepto, han salido unos protocolos de bioseguridad precisamente no solo para la propiedad horizontal, sino para todo el sector inmobiliario, que hay que poner atención. ¿Qué es lo que más me llama la atención de todo este proceso? Y yo me identifico de que las leyes nunca son malas, sino simplemente generan a una transformación. Hoy una realidad, y lo decía precisamente en el artículo de hoy de Vanguardia, van a empezar a surgir una cantidad de figuras como el caso del teletrabajo. Eso vamos a tener que entrar a condicionar no solo urbanísticamente las propiedades horizontales, sino los mismos usos y entrar a reglamentar una cantidad de situaciones. Nos vamos a ver abocados mínimo en año y medio a estar más en los apartamentos que estar en la calle. Entonces, lo más importante precisamente en las propiedades horizontales, tanto urbanísticamente como en la parte reglamentaria, es lograr equilibrar ese sentido de la calidad de vida dentro de la propiedad horizontal. No podemos decir que las leyes las hacen todo. Digamos, no me gusta la figura de decir que la ley 675 quedó vacía y yo sé que Germán en eso se identifica mucho conmigo, lo mismo que Gustavo. Nosotros tenemos una ley muy rica. Lo que pasa es que tenemos unos reglamentos que tenemos que irlo fortaleciendo. La ley simplemente es un marco en el caso de que hayan vacíos dentro de la reglamentación. Lo que pasa es que tristemente, pues, si no reglamentamos las propiedades horizontales, no vamos a tener la facilidad de llevar a la persona jurídica. Esto es una oportunidad, yo digo, esto es una oportunidad de vida. Hoy precisamente hablábamos esta mañana con Gustavo sobre el decreto 806. Ahorita nos va a tocar ir a los juzgados, pero desde la casa, porque todo hasta la demanda se va a hacer en forma virtual. Ya la firma no es la firma, sino el correo electrónico del abogado. Entramos a que todo se va a generar en forma virtual. Esa situación va a generar unos cambios dentro de la convivencia y el desarrollo de la propiedad horizontal, los locales comerciales, los centros comerciales. Lo que tenemos que ver y que está muy claro es que estamos en una evolución social que es el que no se adapta se queda. Perfecto. Iniciamos el ciclo de preguntas entonces, doctora Lina. Bueno, mientras restablecemos esto, hay algunos puntos importantes. Buenas tardes, Oscar Fernando. Escuchamos. Estoy con ustedes. Doctor Ramiro Serrano, ya que hablamos de todas las modificaciones que vienen y observando una de sus últimas columnas en Vanguardia, hablaban del tema del teletrabajo. ¿Cree usted que esta es la oportunidad para que la propiedad horizontal se empiece a ver en ese mismo esquema que se están viendo muchas otras profesiones, aun cuando las comunidades queremos ver ahí al administrador presente y atento a cada uno de los requerimientos que se presentan? A ver, esta pregunta sería más importante la visión internacional que tiene Germán sobre estas cuestiones.
Generalmente en gran parte de los países, digamos, yo hice un estudio comparado sobre todas las legislaciones en Latinoamérica y lo expuse en un congreso en Panamá. Y les digo que la mejor legislación en propiedad horizontal que existe a nivel de Latinoamérica es la colombiana. Pero vemos, digamos, el caso de Brasil, un administrador mediano, no de los grandes, administra más o menos 1.500 edificios, ¿cierto, doctor Molano? Es correcto, sí, señor. ¿No? ¿Por qué razón? Porque vemos en España que se llaman gerentes de comunidades. Ellos entran a manejar todo en forma virtualizada. No es aquí como el que tiene que estar el administrador en la puerta. En cuanto a las relaciones que tú dices, las relaciones interpersonales, las definiciones, las funciones que trae el artículo 51 de la ley 675 del 2001, como los artículos 58 y siguientes de la ley 675, en ningún momento habla de que el administrador debe arreglar problemas sociales. Eso existe un comité de convivencia y el que sanciona es el consejo y la asamblea. Entonces, queremos nosotros tener al administrador, es para ver que el perro se poposeó, para que la vecina que en un momento dado se agarró con el marido, yo le resuelva, o el administrador le resuelva el problema. Es que esa no es la función del administrador, que desafortunadamente se ha tergiversado esta situación y por eso ha llevado a muchísimos comportamientos y a muchísimas situaciones de agresión contra los administradores, porque los ponen a ser parte dentro de los problemas cuando ellos en realidad son gerentes, son administradores de una persona jurídica llamada propiedad horizontal. Doctor Germán Molano, ¿qué hacer con todas esas agresiones que se están presentando con tantos administradores que de alguna manera han sido protagonistas en todo este temario de la pandemia y han estado ahí atentos a sus comunidades y sin embargo han venido siendo de manera abrupta lesionados? Muy bien, estoy de acuerdo con Ramiro con respecto a que la ley 675 realmente no tiene vacíos. Es tan amplia y su estructura es tan grande que permite que legislemos nosotros en los reglamentos de propiedad horizontal. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Lo que ocurre es que vienen mal redactados desde la constructora y ahí es donde comienzan los benditos líos. Pero efectivamente, este tema del administrador, que es el trompo de poner, es el que responde por todo lo que pasa y no pasa. Yo he venido proponiendo desde que comenzó el tema de la ley 675 que cambiemos un poquitico, pero en casi nada, el artículo 50 y verá que esto se mejora. Es que se le quite a los consejos el nombramiento del administrador y esto vuelve a la normalidad como cuando se acaba el coronavirus. Y a partir de ahí podemos generar modificaciones al capítulo del consejo para quitarle ese pre que se inventan los constructores, es que el administrador puede hacer esto pre-consejo, puede comprar un lápiz pre-consejo, puede tomarse un tinto pre-consejo. Eso es lo que nos tiene entorpecidos en el desarrollo y la evolución de la propiedad horizontal. Pero sin embargo, también ha faltado aplicación de lo social, porque en este momento de la pandemia hemos encontrado que el administrador no va al conjunto, no va al edificio por obvias razones y se han generado ya unas armonías con personas del consejo que le preguntan al administrador qué hacemos en este caso que llegó la policía, que por el tema del trasteo, que por el tema de la mascota. Entonces ellos preguntan qué hacemos en ese instante y el administrador procede a darles instrucciones y de verdad que se ha logrado en muchos sectores que eso sea así. Los señores del consejo en estos eventos son los que bajan hasta la portería, revisan, miran, vuelven, suben, mientras el administrador está haciendo otras vueltas virtuales y otras que puedan ser presenciales. Pero creo que más un acompañamiento social que una modificación jurídica de fondo se merezca la ley 675 y lo cultural que en este momento es tan importante y que nos ha permitido conocernos ahora
desde la familia que estamos conociendo hoy mejor, los copropietarios nos estamos conociendo más, ya sabemos cómo es mi vecino, cómo es mi vecina, los hijos de mi vecino, y todos se dan cuenta quién soy yo. Creo que ha sido una gran experiencia que nos va a dar la oportunidad. Este protocolo de la resolución 890, si se lee juiciosamente, por favor, va a servir para que los famosos manuales de convivencia que son tan famosos se cambien, se organicen mejor, porque fue más juicioso el ministro de Salud con sus asesores que los constructores y los copropietarios haciendo manuales de convivencia. Invitación a que revisemos eso, ese 666 de protocolo de bioseguridad y el último, el 890, de verdad que son una maravilla y los debemos tener muy en cuenta. Doctor Gustavo Martínez, ya que estamos conversando con respecto al tema de los protocolos, precisamente ha sonado mucho por estos días el tema del decreto, de la resolución que emitió el Ministerio de Protección con respecto a todo el tema de los protocolos. Sin embargo, anterior a eso había habido una resolución que era la 666 y en inmediatez a ello, los administradores muy acuciosos iniciaron todos sus protocolos. ¿Qué sucede en este momento cuando los protocolos los tenemos directamente emanados desde el Ministerio de Protección Social? Debemos dejar de lado básicamente lo que ya se tenía estructurado y acatar el último registro resolutivo que nos emite el Ministerio. ¿O hay algún tipo de opinión que prime ahí por parte del Consejo? Porque todos queremos opinar como comunidad en estos temas, pero entonces debemos regirnos por la ley. Yo en principio diría que la resolución específica para la propiedad horizontal es la que se acaba de expedir y no puede haber normas contradictorias a ella. Pero cuando digo que no puede haber normas contradictorias, estoy tratando de decir también que puede haber normas complementarias. Por ejemplo, esta nueva resolución nos habla de las medidas de bioseguridad, nos dice que debemos cumplir con las medidas de bioseguridad, pero no nos dice con exactitud cuáles son esas medidas de bioseguridad. Entonces ahí tenemos que ir a tomar de otras resoluciones, de otros decretos que se han dictado, donde nos dicen cuáles son esas medidas de bioseguridad. Entonces nos dirá que hay que lavarse las manos antes de ingresar a la propiedad horizontal por parte de los mensajeros, si esto es posible, de parte de los contratistas, si hay un lavamanos posible, o el uso del alcohol. Entonces lo que trato de decir es que, si bien es cierto, tenemos una resolución específica para la propiedad horizontal, y esta se debe respetar, en aquellos vacíos que existen en esa resolución, podemos complementarlos o bien con resoluciones de otros protocolos de bioseguridad de otras actividades o con normas de la misma propiedad horizontal. Doctor Ramiro Serrano, otros temas que también enuncia el decreto 579 es la modalidad de virtualidad en las asambleas. Bien sabemos que las asambleas ordinarias se realizan dentro de los primeros 90 días del año y en muchas propiedades horizontales no se había realizado las mismas cuando vino el tema de la pandemia. Sin embargo, en ese mismo decreto nos enuncia que la cuota de administración debe estar quieta y no debe tener variaciones por lo menos hasta el primer estado de emergencia, que era el 30 de junio. Muchas comunidades manifiestan que qué necesidad hay, teniendo en cuenta que hay otros temas, de citar a una asamblea si no vamos a poder hablar del tema del presupuesto y si vamos a tener que nuevamente reunirnos para ello. ¿Qué posición podemos tener al respecto? ¿Es viable, no es viable? Bueno, ahí tú me planteaste dos preguntas muy neurálgicas y creo que eso daría como para un debate de unos 5 programas. A ver, hablemos sobre la virtualidad. En la virtualidad hay que entender primero que todo que lo que trajo el decreto 579 del 2020 fue que se podían hacer en forma virtual acorde a un decreto anterior que sacó la Superintendencia de Industria y Comercio, es decir, con el requisito mínimo que se establece a nivel de las reuniones ordinarias hasta el 30 de junio. Queda un vacío ahí y tal vez Germán en esto lo intentó decir cuando en la primera intervención. Hay un vacío porque resulta que no se pueden hacer reuniones superiores a 50 personas y que el aislamiento entre una y otra tiene que ser de 2 metros. Esta mañana yo hacía el cálculo que si tenemos una reunión
de 20 personas, desde un edificio de 20 pisos, requerimos mínimo un salón de 140 metros cuadrados, pero como mínimo. Eso lleva a que en los conjuntos que son 200, 300 personas, pues que se hace imposible por estructura locativa realizar este tipo de asambleas. Teníamos plazo hasta el 30 de junio, o tenemos plazo hasta el 30 de junio de hacerlas virtuales, pero esa virtualidad se hace en forma inversa. Yo tengo una charla mañana, pasado mañana, precisamente sobre eso, siguiendo los pasos de mi maestro Gustavo Martínez, ¿sí? Donde yo considero que el trabajo hay que hacerlo en forma inversa. Uno monta una asamblea general de copropietarios para un resultado. En el caso de la virtual, yo tengo que hacer todo el resultado del montaje para tener una decisión. Entonces, el esquema de organización de una asamblea virtual a una presencial es diferente, y nuestros administradores desafortunadamente no están acostumbrados a eso. La primera asamblea virtual que yo pude asistir en esta etapa de pandemia, he asistido unas 13, 14 asambleas. La primera que pude asistir virtual, empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 2 de la mañana. Eso no es, ¿por qué razón? Porque se montó como si fuera una asamblea presencial. Y entonces resulta que el pobre presidente le tocó quedarse todo ese tiempo y los otros iban a almorzar y dejaban la cámara prendida. Eso es totalmente ilógico. Entonces, es un desgaste y no se lleva a conclusiones. Entonces, hay que tomar que las preguntas se hagan con anticipación. En estos días voy a hablar un poquito sobre la creación de un protocolo que he diseñado por las experiencias a nivel de esto. Ahora, me habla sobre las expensas comunes. Las expensas comunes, las normas nacionales no pueden meterse en decisiones privadas. El presupuesto, cuando se habló del descuento, bueno, hay una cuestión de la virtualidad, que si es con el 50 o es 100, con el 100. Ahí hay un enfrentamiento doctrinal, ¿cierto, Gustavo? Que unos estudiosos, y no estoy demeritando a nadie, unos estudiosos plantean que tiene que hacerse con el 100% y otros hablan que el 100% tienen que generar una participación igualitaria. Yo, para poder contradecir a estos dos amigos míos, me puse a estudiar fallos en Bogotá, fallos en Bucaramanga y fallos en Medellín. Ahorita que hace 3, 4 años entró a hacer las impugnaciones de segunda instancia, resulta que sobre asambleas virtuales no hay fallos. Entonces vamos a esperar el desarrollo jurisprudencial a ver cuál de mis dos amigos tiene la razón, porque ambas teorías son muy válidas desde el análisis normativo que hacen mis dos amigos respecto a eso. Yo los invito con toda propiedad para que oigan la teoría de Gustavo, que me parece también muy interesante, pero en realidad hay una falta de definición sobre eso. Y respecto a las cuotas de administración, hay que pagarlas. El 579 simplemente dijo, no se pueden, el incremento que estaba programado, si cae dentro de este tiempo, no se debe cancelar. Y se debe cancelar la cuota al corte de cada mes. Ya no se paga el 5, sino se paga el 30 y se debe pagar en ciertas o determinadas, sin sanciones ni nada, hasta el fin de mes. Eso fue lo único que el decreto, y en eso sí con Germán estoy muy de acuerdo, en decir que fue muy leve este decreto, porque en realidad seguimos lo mismo. Lo único que aplazaron fueron generalmente 20, 25 días en el pago de la expensa. Hay otro criterio jurisprudencial que dice que quedó condonadas todos los intereses de ahí para atrás. Eso no, para mi concepto, eso en realidad no tiene contenido. Para mi concepto, respeto mucho lo que piensan mis colegas, pero hay cuestiones que yo pues no la comparto. Permítanme un segundo ustedes en esta importante charla que estamos teniendo en sala de prensa. Vamos a hacer un pequeño corte comercial. Ya regresamos para que continuemos con esta charla importante que estamos haciendo acerca de propiedad horizontal para todos los televidentes y los quienes nos siguen a través de nuestras plataformas en nuestro programa Sala de Prensa. Sala de Prensa. Periódico. Hoy es viernes.
Gracias a nuestros lectores por aceptarnos como el primer medio de información y entretenimiento. Periódico Hoy es Viernes. 5 años manteniéndote al día con las noticias. Sala de prensa. Regresamos a Sala de Prensa, a este segundo segmento interesante que estamos tratando acerca de estos temas de propiedad horizontal, donde tenemos 3 expertos, personas que conocen muy bien sobre este tema, hablan muy bien sobre esta normatividad y nos ilustran acerca de lo que se debe hacer en este caso tan importante que tiene que ver con propiedad horizontal. Doctora Lina. Doctor Gustavo Martínez, dentro de todas estas reglamentaciones viene el decreto 806 a hablarnos de todo el tema de la cartera. Si bien es cierto, anteriormente nos habían indicado el tema de mantener el descuento durante todo el mes, suspender los intereses. Ahora viene más robusta la normatividad. ¿Qué nos muestra ella? ¿Cómo vamos a abordar? Bueno, pero usted sí me confunde un poco cuando me habla del decreto 806. Ramiro, ayúdeme porque no sé de qué norma me están hablando.Í sí me corché. Creo que 579. ¿Qué norma? ¿Qué norma me perdí? No porque Lina me habla del 579. No, la 806 habla de la virtualización de la justicia. De la virtualización de la justicia que viene no, eso sí es divino. Exacto, perfecto, que viene a ser parte Ramiro, de todo el tema de propiedad horizontal en el sentido de los procesos judiciales. Exacto, bien. Yo qué haría sin Ramiro, definitivamente. Ramiro, muchas gracias. No, bueno. La virtualidad de los procesos, pues primero nos va a ayudar a que podamos comenzar otra vez a trabajar en la justicia, porque estábamos paralizados y no veíamos una manera de poder acceder nuevamente a los despachos judiciales. Entonces es un reto para nosotros los abogados, porque ahora lo que siempre hacíamos en el papel, el contacto con el juez, con el secretario, ya no lo vamos a poder tener. Entonces los primeros que vamos a tener que empezar a trabajar en eso somos nosotros, pero también los administradores, porque ya los documentos no van a ser los mismos. Ahora tenemos que trabajar también todo a través de la virtualidad. Lo decía Ramiro hace un momento, ya el poder no se tiene que autenticar en notaría, sino que simplemente con que desde el correo electrónico de la copropiedad nos envíen un documento con el nombre del administrador, es suficiente con el poder, y tendrá que ser lo mismo entonces ahora también con el certificado de deuda y con todos estos documentos, porque la norma nos dice que es deber de las partes colaborar con las pruebas que se entreguen a al proceso, que se alleguen al proceso, que toda la prueba que tenga la parte y en el proceso no se encuentre, la parte deberá llevarla a través de medios virtuales. Creo yo que es una gran oportunidad para poder desempantanar muchos procesos que tenemos, pero que definitivamente, y aquí quiero ser muy claro, la recuperación de la cartera en la propiedad horizontal no depende exclusivamente de los procesos judiciales, depende del patrimonio de los deudores. Y un deudor sin patrimonio que simplemente no paga. Lo tengo que decir, los administradores van a valorar cuál es ese patrimonio de dicho deudor, cuál es el viento que tiene ahora, para que nosotros los abogados podamos embargar esos bienes muebles, podamos embargar esos salarios, podamos embargar esos dineros de los deudores para poder recuperar la cartera de la propiedad horizontal. Sé que actuamos como la parte mala de la copropiedad, pero es que una copropiedad sin recurso que le corresponde de acuerdo a su proporción no puede pagar los recursos de los demás. Entonces, siempre he dicho algo, si la persona no puede habitar en la propiedad horizontal por problemas económicos que tiene, pues hay sistemas más económicos, hay sistemas donde no hay cuota de administración
y puede retirarse a vivir ese tipo de situaciones. Doctor Germán Molano, dentro de la resolución 890 vemos el esquema claro con respecto a los protocolos. ¿Cómo vemos esos protocolos? ¿Están ajustados a la realidad? ¿Nos quedamos cortos? Porque por otro lado vemos que el Ministerio de Vivienda saca una comunicación específicamente para remodelaciones. Se nos quedó corta esta resolución, la complementamos. ¿Cómo están esos protocolos? Ok, yo quiero comentarles que esos protocolos ya los analizamos con expertos de otros países. Esa 890 ya la analizamos con Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, México, porque ellos están muy al tanto de lo que estamos haciendo nosotros, y allí yo también afirmo lo que dice Ramiro. La ley 675 está por encima de todas las legislaciones, y lo que nosotros hacemos, la gente de otros países lo persigue porque dicen que somos muy recursivos, somos muy brillantes con respecto a la aplicación e interpretación de las normas. Y esta 890, anoche precisamente la estuvimos analizando en una sesión también por Zoom, y efectivamente ellos quedan sorprendidos cómo el Ministerio de Salud se puso de sitio en sitio, desde el lobby del edificio del conjunto, del ascensor, de la piscina, del jacuzzi, de la oficina del administrador, cómo debe actuar el vigilante, cómo debe actuar el visitante, con todos los protocolos de bioseguridad, que los bienes comunes no se deben utilizar para sacar las mascotas, y otra serie de detalles que permiten que efectivamente, como yo les decía al principio, los manuales de convivencia van a estar enriquecidos con todo este protocolo, la 666, creo que está por ahí la 682 también, y este que fue pues el complemento fuerte de cómo debemos comportarnos en nuestras actividades. Se habla de los específicos aseos que hay que realizar en los bienes comunes, el cuidado también de las señoras del aseo, los contratistas, los proveedores, cómo debe llegar el trasteo con un pre y un post, una cantidad de cosas maravillosas que nos permiten en detalle manejar la situación. Creo yo que ese 890, esa resolución 890, le ha solucionado la actividad a muchos administradores, y creo que hoy pueden estar más tranquilitos en su casa ayudando a que las cosas funcionen. Me parece que ha sido un éxito esa norma. Doctor Ramiro Serrano, dentro del decreto 579 se habla del fondo de imprevistos. ¿Cuál es el manejo que nos da en este caso este decreto? ¿Y qué hacer con aquellas copropiedades que, siendo muy nuevas, no tienen un rubro considerable en este ahorro? O también se presentan otras copropiedades en las cuales, teniendo varios años, precisamente el año anterior, lo gastaron como parte de una inversión de mejora de fachada o qué sé yo. Bueno, Lina, me gusta cómo le has dado vuelta a todos los decretos, y te voy a comentar por qué. Porque podemos llegar a una conclusión que los decretos no tocaron simplemente el 579, sino innumerables de situaciones. Le preguntabas a Gustavo sobre el 806, hoy vamos a tener sentencias anticipadas, vamos a tener resultados judiciales en el manejo de cartera muchísimo más rápido. Le hablabas de los protocolos a Germán, y Germán dice, es apenas una abreboca para poder enriquecerlo, y vemos, y si hablamos de los 98 decretos que han salido, ¿sí?, que algunos desocupados como yo y sé que mis compañeros nos hemos sentado a leerlos. Primero Gustavo los tiene que leer porque los manda por con toda propiedad, ¿no? Vemos de que en realidad la propiedad horizontal ha sido fortalecida con todos estos decretos. Respondo a tu pregunta, que es un tema específico de la 579. ¿Qué pasó con el fondo de imprevisto? El artículo 35 de la ley 675 del 2001
establece que el fondo de imprevistos debe ser capitalizado con el 1% del presupuesto anual de cada año. Dice que además que este fondo de imprevistos solo puede ser utilizado con autorización de la Asamblea y también dice que cuando se va a pedir una cuota extraordinaria se debe primar el uso del fondo de imprevistos antes de cobrar una cuota adicional. La orientación profesional de la contaduría establece también que ese fondo de imprevistos debe ser llevado en una cuenta aparte y no puede ser involucrada con cuestiones como el caso de cartera. No, ese fondo de imprevistos tiene que estar disponible y así lo establece la orientación profesional de la contaduría pública. ¿Qué fue lo que trajo el 579? Lo que trajo el 579 es decirle, oiga, no citen asamblea porque no se puede hacer asamblea. Si no se puede hacer asamblea, ¿qué tenemos que hacer? Ole, le autorizo, señor administrador, que si necesita pagar aseo para cumplir los protocolos de bioseguridad o para pagar empleados por este problema económico que se nos viene, pues utilice el fondo de imprevistos. Si usted tiene consejo de administración, puede gastar hasta el 100%. Si no tiene el consejo de administración, tiene que gastar el 50%, pero le impongo la obligación que cuando se pueda hacer la respectiva asamblea, le comente a la asamblea en qué gastos tuvo que asumir para gastar ese fondo de imprevistos. Hay que clarificar que ese fondo de imprevistos no se puede utilizar para cuestiones como entonces vamos a remodelar la piscina. No. Fue muy clara la 579, que fue para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, para lo que era el aspecto de aseo, lo que era nómina y conservación de empleo, que fue la finalidad del antecedente, como hablamos ahorita con Gustavo sin cámaras, era la esencia de lo que traía el decreto. Yo no puedo inventarme ni inspirarme en que el decreto tal vez dijo esto, no. La intención del decreto fue que no se pudieran hacer las asambleas por la emergencia sanitaria que había dictado el Ministerio de Salud en el país. Doctor Gustavo, ¿cómo ve la propiedad horizontal post pandemia con todos estos decretos y estas reglamentaciones? ¿Qué le espera la propiedad horizontal? No solamente a las agremiaciones, sino a las comunidades. Con una gran oportunidad para mejorar procesos, con una gran oportunidad, y esto tomando las palabras del doctor Molano, de reformar muchos manuales de convivencia, pero de manera sorpresiva, para permitir muchas cosas que antes no se permitían. Vamos a tener que ser un poco más permisivos en ciertas cosas porque es que ya no vamos a poder hacer muchas de nuestras actividades como las hacíamos en la calle. A nosotros nos molestaba muchísimo que un vecino pusiera su equipo de sonido a determinada hora. Pues es que ahora ya no va a haber discotecas. Entonces vamos a tener que pensar de alguna manera en ser un poquito más permisivos en eso. Nuestra cultura va a tener que cambiar. No estoy diciendo con esto que ahora nos vamos a volver un relajo y va a ser toda una rumba, pero quise poner un ejemplo de cómo los manuales de convivencia necesitan cambios, indiscutiblemente, porque vamos a empezar a vivir una nueva cultura. Con una oportunidad inmensa para que los administradores intenten cambiar esa cultura de la que hablábamos al comienzo, de la presencialidad. Ramiro y el doctor Molano lo decían, es que quieren al administrador ahí, pero no para resolver las cosas de fondo, sino para resolver el problema personal y de convivencia que yo no soy capaz de resolver con mi vecino. Como yo soy incapaz de ir a hablar con mi vecino y decirle, mire vecino, me molesta esta actitud suya, entonces yo me escudo en el administrador y tiene que ser el administrador el que vaya y ponga la cara por mí. Y para eso es que lo quiero ahí sentado, porque me tiene que resolver el problema ya. Y es un problema cultural definitivamente y creo que es una gran oportunidad que esta pandemia nos va a permitir cambiar en procedimientos. Pero, doctor Gustavo, ¿qué tan bueno es, por ejemplo, que el tema virtual se convierta en un tema más permisivo para que la gente no asista? Regularmente no asisten presencialmente, pues virtualmente sería mejor, de pronto desde la cama, puedes ir presente y apagar y seguir viendo la película. ¿Qué garantiza que virtualmente la persona esté presente? Oscar, es un problema cultural. Lamentablemente el colombiano, nuestra cultura es hacia la trampa. Yo le puedo cambiar el ejemplo.
las clases. Los muchachos tampoco están asistiendo a las clases. Es más, hay unas niñas que se dedican incluso a otras cosas, como vimos en un video viral en estos días. Entonces, este no es un problema exclusivo de la propiedad horizontal, es un problema cultural del colombiano. No podemos decir que entonces por nuestra cultura no vamos a poder acudir a estos sistemas. Tenemos que buscar una forma robusta de poder controlar esa presencia de la persona y del propietario. Ahora, en últimas, si el propietario solo cumple ingresando y guardando silencio, pues ya es un problema de él. Igual se cumple con citarlo y con que al momento de votar contemos o no contemos con su iniciativa, pero la propiedad horizontal tiene que seguir. Y no podemos quedarnos con que como los colombianos somos perezosos y no vamos a asistir y vamos a poner la cámara, entonces no afrontar el reto de las asambleas virtuales. Yo soy de los que pienso hoy que es muy bueno para la propiedad horizontal las asambleas virtuales, empezando por los consejos virtuales. Estoy seguro que el doctor Germán y a Ramiro ya han tenido la experiencia de hacer consejos virtuales y son mucho más ágiles, son mucho más rápidos, son mucho más ejecutivos. Si los consejos han podido, las asambleas también van a poder, Oscar. Qué bueno que la gente empiece como a tener, digamos, esa iniciativa, pero más ese compromiso por su conjunto, y que haga parte y se haga presente, no se acuesten a dormir, porque puede ocurrir. Esto es lo malo que nos da este tema virtual, que mientras se están tocando temas importantes o cosas así, o se llama lista, solamente digo presente y sigo acá en lo mío y dejo la cámara esperando a ver qué pasa. No, eso es un tema de compromiso con su conjunto, donde la gente vive, donde la gente convive, que tiene sus áreas sociales y tiene todo este tipo de temas. Pero hay un detalle, no sé si el doctor Ramiro quiere agregar algo a esto. Mira, Oscar, hay una cuestión muy interesante dentro de esto, yo lo tomo en un ejemplo. Aquí es que todos ustedes son muy jóvenes, pero a mí me tocó empezar a litigar con máquina de escribir manual. Ajá. Cuando llegaron los primeros computadores a los juzgados, los secretarios cogían el computador, lo colocaban encima del archivador y seguían escribiendo máquina. Después vino el teléfono celular, a uno lo llamaban y si uno no iba en 3 días, el doctor no ha llegado. Si quiere, llámelo pasado mañana. Hoy si uno no contesta el celular, el cliente lo manda al diablo. Entonces se generó la inmediatez. Pasó con los contadores les llegaron las NIF y los que no se adaptaron quedaron por fuera de la plaza. Yo creo que es una evolución lógica, que tenemos, acordémonos de la teoría de la resistencia al cambio. El temor al cambio es muy cierto. Mire, tú estás manejando, porque eres un experto que lleva mucho tiempo en el campo radial. Acordémonos cuando la televisión absorbió el esquema radial y hoy gran parte de los escuchas están por vía radial. Sí, pero es que la radio es un tema de alta relevancia en medios de comunicación, que ni siquiera la televisión lo ha podido desplazar a pesar de las redes sociales. Claro, pero dentro de medios, en este momento, lo que es la radio ha inclinado. Es el mismo fenómeno. El fenómeno es que estamos en una evolución social que el que no se adapte se quede atrás. El administrador que cree que tiene que desplazarse 1 hora de ida y 1 hora de vuelta para sentarse 1 o 2 horas en una copropiedad, simplemente para que lo vean. No, hoy los esquemas de evaluación van a ser diferentes, los controles van a ser diferentes. A mí me gusta mucho la charla de Germán, porque Germán plantea cómo hacen los administradores. Digamos, uno ve en España oficinas de administradores con 100 televisores. Estoy mintiendo, Germán, como 100 y 120 televisores supervisando no edificios de España. Aquí hay empresas en Bogotá que administran en Panamá, que no podemos decir nombres, pero en Panamá, en Ecuador, Perú y Colombia. Y administran desde Bogotá. Y uno de esos me decía en estos días que tenía ganas de irse a un pueblito a Boyacá a seguir administrando. Y lo administra desde un computador. Es que el concepto... Es la tecnología. Claro, este cuento está cambiando. Esto entró a ser gerencial. ¿No? Hoy el administrador no es un consejero espiritual, ¿no? Ni un pagarrecibos. Lo mismo que pasa con los medios de comunicación, ¿no? Ahora todo es digitalizado, ahora todo lo tenemos en el Facebook, en el Zoom. Usted ya genera una noticia en un podcast muy rápido. Bueno, en fin, son muchas maneras de llegar muy rápidamente, pero hasta hoy, doctor Ramiro y invitados al programa, hasta este momento no ha habido ningún medio que haya podido reemplazar a la radio. La radio sigue llegando a absolutamente todos los lugares.
Claro. Donde usted quiera tendrá la radio siempre. Mientras que en las áreas rurales, en estudio, que entre otras cosas nosotros hicimos hace poco, y se lo voy a compartir a ustedes, hace muy poco hicimos un estudio donde el 51% de los habitantes de departamentos como Casanare, Boyacá y Santander no tienen accesibilidad todavía a equipos como computadores, mucho menos a internet, y tampoco a un teléfono móvil porque no tienen el dinero para comprar un teléfono inteligente. Regularmente tienen lo que llamamos nosotros una flechita. De Y ahí como todos hablamos saben, que la la flechita educación... no se puede hablar, no se puede oír la radio. Entonces, ¿qué es lo único que tienen en el campo? Radio. La radio. La radio. Y en algunos municipios de estos departamentos donde hicimos el estudio, la gente accede a los periódicos todavía porque no tienen un teléfono para leer noticias. Lo que quiere decir que todavía se sigue manteniendo el tema de estos medios de comunicación, especialmente la radio o el periódico, que ya está en vía de extinción, pero que más sin embargo sigue siendo un tema relevante en algunas regiones del país. Esto como para hacer un pequeño paréntesis, señores, nos vamos despidiendo del programa. Ha sido una charla técnica muy interesante acerca de este tema de propiedad horizontal y no me quiero despedir de ustedes hasta que me respondan esto. Tengo esta inquietud, según el decreto 579 que estaban hablando hace un ratico, también hablaban sobre la viabilidad del poder terminar contratos voluntariamente y más especialmente ahorita después de la pandemia, donde me imagino van a haber una cantidad de conciliaciones de personas que no pudieron pagar el arriendo y tienen que entregar el predio. Pero muchas inmobiliarias en este momento lo están emitiendo, lo están teniendo en cuenta. Puede ser doctor Ramiro, doctor, quien quiera contestarme. Bueno, Bueno, lo que yo pasa... creo, a ver, yo considero que hay que tener en cuenta especialmente hoy tres actores que son el propietario del inmueble que se alquila, el arrendatario, pero también interviene el comisionista, el intermediario que es el inmobiliario. Y ponernos a los tres de acuerdo a ver quién va a ceder ha sido lo complicado. Pero sí tengo que decirle que se ha logrado mucha conciliación para efectos de pensando en el futuro, qué va a ocurrir si no cedemos para ganar. Mañana pues vamos a tener los despachos judiciales llenos de procesos por falta de pago, no hicieron el reajuste, la renovación no llegó a tiempo. Entonces creo que ese articulado va a ayudar muchísimo en la toma de decisiones porque además, creo yo, es mi criterio, los bienes inmuebles comienzan a valer menos desde el punto de vista comercial venta y van a valer menos desde el punto de vista comercial renta. Quiere decir que si el propietario quiere perder, pues entre en conflicto con el arrendatario. Yo creo que la invitación de esos decretos fue más bien, pongámonos de acuerdo, concertemos, vamos a convenir soluciones, pero si queremos problemas, pues igual va a ser de gran beneficio para los procesalistas litigantes porque va a haber bastante trabajito. Eso veo, va a estar complicada la cosa. Bueno, ¿Alguien más para agregar sobre el tema? ¿O sí, hay que complementar tu pregunta. Hubo un decreto posterior que salió de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se permite a determinados locales dar terminación del contrato de arriendo, solo pagando la penalidad de la tercera parte de lo estipulado y si no lo hubiere un mes, pudiendo entregar. Esa figura, esa sí tal vez fue no la consultiva, sino la de darle oportunidad de oxígeno a aquellas actividades que no se abrieron a partir del 1 de junio. Yo no sé, el doctor Gustavo Martínez, de Con Toda Propiedad, que tiene tan afilado el cuento, ¿qué características más viste de ese decreto? Sí, efectivamente fue así. Y de verdad, yo pienso que es un decreto pues, que le da la mano al comerciante que no puede ejercer su actividad, pero que de verdad va a dejar muy mal a los propietarios de los predios y va a afectar muchísimo al sector inmobiliario. Porque no nos metamos mentiras, los propietarios de los locales comerciales y de estos bienes son inversionistas, son las personas que en los centros comerciales adquieren estos locales para rentarlos y los rentan por años. Estas rentas no se hacen por un año o por 2, sino por 5, por 10 años. Y ahora con este decreto lo que le están diciendo es su expectativa de tener rentado el inmueble por 5 o 10 años y esa pena que usted podía cobrar, que era el resto del tiempo del contrato, se va a limitar a un mes de arrendamiento. Entonces, claro, para el comerciante perfecto, porque él ya no va a tener su negocio ahí, pero para el propietario va a ser muy complicado
volver a rentar ese inmueble y volver a ejercer su actividad. Yo pienso que ahí, por favorecer a los comerciantes, se afectó muchísimo el sector inmobiliario y las consecuencias las vamos a pagar todos, porque todos los que estamos en la propiedad horizontal vivimos de esta actividad inmobiliaria y el sector inmobiliario mueve un porcentaje de la economía muy alto. Esto quiere decir, doctor Gustavo, que las burbujas se rompieron. ¿Cuánto tiempo va a durar el sector inmobiliario en recuperarse de nuevo? No soy especialista en el tema, pero sí creo que vamos a empezar a pasarla muy mal. Lo que el doctor Molano dijo es un vaticinio bastante claro. El valor de la propiedad raíz estoy seguro que va a bajar, por más que el Ministerio de Vivienda diga que es el mejor momento para comprar propiedad raíz. Creo que, ojalá yo esté equivocado, de verdad que ojalá esté equivocado, pero no lo creo. Creo que el precio de la propiedad raíz va para abajo y los arrendamientos van para abajo también. Pero no lo vamos a ver hoy, lo vamos a empezar a ver en unos 4, 5, 6 meses, cuando la economía empiece a decrecer y nos demos cuenta que cada vez se van a desocupar más inmuebles y van a quedar muchos más sin arrendar. Es que ya se está viendo. Cuando usted pueda salir en la calle, se dará cuenta de lo que estamos viendo en fotografías, los que hemos podido salir, que son muchos los avisos de se arrienda. Yo desde mi ventana, llamémoslo así, veo cómo frente a mis edificios ya crecen los letreros de se arrienda y de se vende de mis vecinos, y ese va a ser el factor común de aquí en adelante, lamentablemente. Claro que con lo que usted dice, doctor Gustavo, que este es según dicen ellos, el gobierno, que este es el mejor momento para comprar, pues yo creería que para la gente que tiene la platica guardadita y la puede sacar ahorita aprovechando la situación de muchos colombianos que se fregó con esta pandemia, pues va a poder comprar muy barato. Pero esto aprovechando las circunstancias, no porque la burbuja lo diga de esa manera. Pero se rompieron lamentablemente, se cayeron, y pues para la gente que, como usted lo dice, vive de estas rentas, pues va a empezar a pasar una situación muy complicada, porque este tema ha venido un decrecimiento importante, en un alto porcentaje. Sería importante poderlo medir. ¿A qué porcentaje en este año va a disminuir la renta y el decrecimiento comercial y de apartamentos y de casas en este país? Los dejo mucho, señores, ustedes son muy amables, ha sido una charla muy interesante, pero el tiempo es nuestro peor enemigo en los medios. Nos vamos despidiendo, doctor Gustavo Adolfo Martínez. Es usted muy amable, gracias por estar con nosotros hoy en Sala de Prensa. No, muchas gracias a usted por la invitación y a este par de colegas con el que tuve la oportunidad de compartir y de aprender. Muchísimas gracias también. Doctor Germán Molano Vaquero, es usted muy amable, gracias por acompañarnos y darnos a conocer todos sus puntos de vista acerca de este tema tan interesante como es la propiedad horizontal. Gracias por tan hermosa invitación y por la compañía de estos grandes maestros que siempre han permitido que yo aprenda algunas cosas. Doctora Lina, muchas gracias. Oscar Fernando, y que tengan buena tarde. Muchas gracias. A usted, doctor Ramiro Serrano de Bucaramanga, es usted muy amable, desde la ciudad bonita. Gracias, Sala de Prensa. Agradezco mucho de verdad a ustedes que me hayan tenido en cuenta para este debate y estar junto con Gustavo, con toda propiedad, y a Germán con su colegio, que han sido dos insignias muy buenas para el desarrollo de la propiedad horizontal en Colombia. Muchas gracias a ustedes. Doctor Ramiro, doctora Lina, muchas gracias a usted también por acompañarnos en este programa en el día de hoy para profundizar más acerca de este tema de propiedad horizontal. Muchas gracias, Oscar Fernando. Un gusto haber compartido con los expertos del campo de la propiedad horizontal en Colombia. Un tema que hoy no solamente interesa a las agremiaciones de propiedad horizontal, sino a todos los que somos comunidad y hacemos parte de ella. Gracias. A todos nuestros seguidores, televidentes y quienes nos siguen a través de nuestras plataformas virtuales, les agradecemos el tiempo por acompañarnos hoy en Sala de Prensa. Una feliz tarde para todos y gracias por acompañarnos.